de todo, las causas más profundas de todo, un saber que dirija y ordene, un saber que dirija y ordene todos los demás conocimientos. Así que debemos buscar un conocimiento que conozca las últimas causas. Y como cristianos, vuelvo y reitero, estamos tan ensimismados en las cosas espirituales, que eso está bien, pero estamos olvidando la realidad toda. La verdadera sabiduría del cristiano es la ciencia que estudia todas las cosas por sus causas últimas, a la luz natural de la razón y la fe. Eso es lo que debemos buscar como cristianos. Así que, mis apreciados, no es solo conocer profecía, no es solo estudiar 1000 veces la historia de Noé, no es estudiar 10.000 veces la historia de la creación o de Jonás, ya no la sabemos. Muchas veces estamos cansados de escuchar lo mismo, los mismos sermones, las mismas historias, y yo me pregunto, ¿y por qué no evoluciona la iglesia en ese sentido? ¿Por qué tenemos que escuchar la historia 1000 veces y con diferentes formas, formalismos, pero no estamos avanzando en el conocimiento? En ese conocimiento que cuando alzamos los ojos y vemos la verdad del que está, la verdad más abarcante, la verdad que está en el mundo, en el hombre, en Dios, en la naturaleza, y no solo una pequeña porción de ella, sino la totalidad. Y finalmente termino esta introducción mencionando que hay dos cosas que no se alcanzarán nunca en la vida, y es la verdad y la sabiduría. Pero hay algo que sí se puede que sí se puede hacer, ya que no se puede alcanzar nunca la verdad ni la sabiduría, pero sí se puede perseguir. En otras palabras, la verdad no se alcanza, se persigue. Y cuando perseguimos esa verdad, bebemos de esos destellos y cuando lleguen esos destellos de verdad, debemos aprovecharlos para que en esos momentos de lucidez podamos caminar en un mundo mientras Jesús viene por nosotros. ¿Cómo alcanzamos esa sabiduría, esa realidad toda, no solamente una parte de ella? Hay 5 vías del conocimiento que quiero proponerles: el asombro, la duda, la conmoción, la búsqueda de la felicidad y la satisfacción de las necesidades humanas y vitales. Como seres humanos estamos tan ocupados y tan absortos que ya no tenemos tiempo para asombrarnos por las cosas que pasan a nuestro alrededor y por las cosas que pasan en la naturaleza. No dejemos de asombrarnos si queremos alcanzar la sabiduría. No dejemos de dudar. La duda es muy importante, la duda metódica que proponen los filósofos. Una duda metódica, es decir, no una duda con el fin de acabar mi existencia ni volverme ateo, no, es una duda metódica, una duda donde nos preguntamos constantemente por la realidad que nos rodea. No dejar de preguntarnos los cómo y los porqués. ¿Por qué los niños aprenden tan rápido? Porque ellos no dejan de preguntarse los cómo y los porqués, y nosotros estamos perdiendo. Al perder el asombro, perdemos también la capacidad de la duda metódica. Y luego tenemos la conmoción ante el misterio. Es esa conmoción que tenemos ante lo inexplicable, ante esas cosas que nos dejan absortos, como la muerte, como el sufrimiento de los inocentes. Esa conmoción también debe perdurar, porque eso nos hace reflexionar sobre la realidad. Cuando tenemos esos 3 elementos, encontramos lo que le llaman los expertos y los pensadores y los sabios la felicidad. ¿Saben por qué? Porque la felicidad no puede dejar de existir en la persona sabia. Muchas veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, que no pensamos en nuestra felicidad. Y finalmente, el cómo estamos satisfaciendo las necesidades humanas básicas y vitales del ser humano. Y muchas veces nos estamos descuidando tanto por estar pensando en el cielo, como Tales de Mileto, que estamos descuidando las cosas acá de la tierra. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primero de nuestros puntos, que es la adoración pasiva. Aquí tenemos la adoración pasiva y es el problema de la adoración pasiva. Y dentro del problema de la adoración pasiva tenemos un ritualismo hueco
hueco como cristianos. Ese ritualismo hueco le llamo yo a esos hábitos de lo mismo de siempre. Yo no sé si ustedes no se aburren o no están cansados por ver siempre lo mismo, por escuchar siempre lo mismo, por ese ritualismo que nos cansa, por esa forma en la que hemos venido abordando el cristianismo toda la vida y de alguna manera eso ya nos tiene un poco como agobiados. Y yo pregunto, ¿y después qué? ¿Qué sigue después de ese ritualismo hueco? Tenemos también esa frustración del joven al adorar de manera pasiva. Y eso es lo que nos está pasando también como iglesia. Estamos teniendo esa adoración pasiva que nos frustra, esa adoración donde cantamos vagamente uno que otro himno y no estamos realmente haciendo una adoración completa. Tenemos también esa regla excesiva que confunde al cristiano. Por ejemplo, no se sabe a la larga la manera efectiva de una adoración sencilla pero poderosa. Y eso es lo que nos está pasando también muchas veces. Hay tantas reglas, tenemos tantas reglas en el cristiano, en la iglesia, excesivas, que nos confunden, ¿sí? No sabemos para dónde tirar, si cantamos esto o mejor no cantamos. Y esa forma de adoración nos está al joven frustrando, porque es como una olla a presión. En las reflexiones que he tenido con mi esposa sobre la música, ella me comenta algo muy interesante. Ella nos dice, ¿quiénes están equivocados? ¿Nosotros que adoramos en esta civilización o la forma en que adoran en Medio Oriente? Y ella me puso un tema muy bonito y es la forma en cómo se adora en Medio Oriente. Y si usted mira, por ejemplo, a los persas, si usted mira, por ejemplo, a los israelitas, y si usted mira la forma en cómo se adoran los árabes, que es donde nace la civilización mesopotámica, per se la civilización de Adán y Eva, de allí se desprenden los semitas. Ellos tienen una adoración alegre, una adoración profunda, una adoración inclusive donde se danza, una adoración inclusive donde se compungen, donde adoran, donde tienen inclusive instrumentos alegres, donde alaban a Dios y donde su adoración realmente es poderosa. Entonces, cuando nosotros miramos la forma en cómo adoramos acá en Colombia, hablo de Colombia porque pueda que en otros países se adore adventistamente de diferente manera. Yo me pregunto, ¿y esta forma tan aburrida de adorar como iglesia adventista, en qué va a parar, no? Entonces, ahí es donde tenemos esa forma que a la larga no sabemos si es a una adoración normal o una adoración buena, una adoración regular. Miremos por otro lado, otro problema que tenemos y es el problema de la música pasiva, el problema de la música pasiva. Y aquí tenemos un pequeño problema y es con lo que hemos venido abordando, ya hemos venido hablando, y es esa frustración de no saber qué cantar, esa frustración de no saber qué cantar. Y justamente uno dice, mejor no canto porque siento tanta presión que realmente no sé ni qué cantar, prefiero ni cantar. Y es esa frustración también de no saber cantar o tocar. Entonces, muchas veces tenemos muy buenos músicos adventistas, tenemos muy buenos músicos adventistas, muy buenos cantantes, muy buenos artistas, pero pasivos. Entonces, la iglesia de alguna manera no le está dando el lugar a la música que le corresponde, sino que está viendo a la música y a los músicos como en un segundo plano, solamente como en presentaciones, como en bambalinas, como un interludio para el predicador, que es lo más importante, ¿no? Entonces, eso es una frustración, porque tenemos profesionales de gran calidad donde son capaces de ofrecer conciertos, donde son capaces de ofrecer música de gran calidad y de gran formato, pero que no se le da el lugar correspondiente. Es más,
A la música adventista, a los músicos adventistas se les debería dar un salario, por ejemplo, por el esfuerzo que hacen, por el trabajo que hacen. Por ejemplo, se debería apoyar los conciertos que hacen la iglesia, los músicos adventistas. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un concierto adventista de músicos adventistas? ¿Cuándo fue la última vez que pagamos por un boleto a los músicos adventistas y los apoyamos? Estamos en una adoración pasiva tan espasmódica que se nos están secando los huesos. Entonces, por eso es que la frustración, el joven de alguna manera está aburrido, está harto, porque es lo que hemos escuchado de muchos jóvenes, que es la realidad. No es que tengamos entretenido al joven, no. No es que nos parezcamos a avivamiento tampoco, pero ¿quién dijo que está mal adorar? ¿Quién dijo que está mal cantar? ¿Quién dijo que está mal tener una adoración activa donde nosotros apoyemos los músicos, donde nosotros vamos y adoramos y vamos a un concierto, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde viene el segundo punto, y es el problema de del avivamiento pasivo. Y aquí es cuando yo quiero darles, esto es una reflexión, esto no es una crítica, pero sí me gustaría hablar sobre la forma en cómo nosotros estamos viviendo la adoración adventista. Por mucho viene un grupo, ¿no? Toca, canta, maravilloso, pero la feligresía está pasiva. Son 3 horas los músicos cantando y los hermanos allí en el púlpito, en la congregación, solamente escuchando porque ni la canción se la saben, y se acabó. Entonces, eso lo denominamos como adoración pasiva. Los músicos sí cantan, sí tenemos buenos músicos, sí tenemos grandes músicos profesionales, pero están cantando de manera pasiva. No los estamos apoyando en sus conciertos, no los estamos apoyando en sus álbumes, no los estamos apoyando en su ministerio y no les estamos dando un incentivo económico. Hombre, es que no es solamente ciertos ministerios que se deben apoyar dentro de la iglesia, no. Los músicos también hacen un gran esfuerzo para que ellos tengan y tengan su espacio. Y aquí es la pregunta, bueno, ¿y cuándo vamos a levantar las manos para adorar? Esa es una pregunta que yo me hago. Y bueno, ¿y cuándo vamos a ir a un concierto, a escuchar el concierto, y por qué no alzamos las manos, cerramos los ojos y nos compungimos y lloramos? Hombre, pero no entiendo cuándo lo vamos a hacer. ¿Cuándo es que vamos a levantar las manos para adorar? ¿Cuándo vamos a ir a un concierto a llorar? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un concierto con estas características de una adoración de esta manera, ¿no? ¿Cuándo es que vamos a hacer, por qué no ir a un concierto donde nos compunjamos, donde cantemos, donde lloremos, donde le entreguemos el corazón a Dios, donde nos compunjamos de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia adventista hizo algo así? Entonces, yo no estoy diciendo, repito, que nos parezcamos a las iglesias evangélicas, no. Pero ¿quién dijo que no se puede hacer? ¿O quién dijo lo contrario? ¿Quién dijo que no podemos hacer una adoración activa donde se comprometa al feligrés, al pueblo, a los hermanos, donde también adoran, donde también cantan? Miren, hermanos, yo les digo una cosa. Las grandes conferencias, las grandes campañas evangelísticas no pueden ir solamente en torno a una predicación de 2 horas o de 1 hora y media, donde una persona habla y habla y habla y habla, y ya por allá solamente al final es solamente una musiquita de especial, y eso que es como de cuartilla y se acabó, ¿no? También podemos tener grandes conciertos, grandes, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir, grandes campañas evangelísticas de música. ¿Por qué no? Si tenemos grandes profesionales en todo Colombia para hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cuándo van a hacer espacios de solo adoración musical en la iglesia? ¿No? Entonces, eso me parece fundamental que lo hagamos. Vamos avanzando entonces y vamos avanzando al segundo punto, y es la fe pasiva.
Y aquí tenemos algo que yo le llamo la tuerca suelta. La tuerca suelta es, estamos viviendo como cristianos solos, cristianos que hacemos grandes cosas, pero no tenemos un eco en la sociedad, no estamos teniendo un eco en la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo propongo cursos sobre cómo abordar otras fes. ¿Estamos listos para abordar a un ateo, por ejemplo? Miren, en la iglesia no se están haciendo cursos de cómo abordar otras fes. No estamos teniendo capacitaciones de cómo abordar a un musulmán, de cómo abordar a un judío, de cómo abordar a un ateo, ¿no? Estamos solamente enfocados en un aspecto del evangelismo, en la predicación del evangelio de una manera también pasiva, donde estamos escuchando, donde estamos teniendo una monotemática muy decidida, ¿no? Y no estamos dándole paso a nuevos temas, a nuevos conocimientos, a temas de la actualidad, a temas sociales, mis apreciados hermanos y amigos. Entonces, por eso es que estamos siendo tuercas sueltas, porque estamos tan enfocados, repito, estamos tan enfocados en lo mismo de siempre, en un formato tan pasivo, que eso nos está haciendo, nos está estancando de una manera asombrosa, ¿no? Ahora, ¿por qué no hacer, por ejemplo, una capacitación sobre lo que me gusta de tu fe? ¿Por qué no nos enfocamos en abrir nuestra probabilidad, nuestra capacidad y ver que hay otras denominaciones que podemos aprender de ellas? Hay otras fes en las que tienen grandes cosas que aportarnos. ¿Cómo estamos nosotros viendo a la otra persona de la otra fe, ¿no? ¿Cómo estamos viendo a la otra persona? ¿Qué nos puede aportar? Entonces nosotros no somos abiertos, de alguna manera no estamos siendo abiertos al diálogo con un pentecostal, no estamos siendo abiertos al diálogo con un testigo de Jehová, de alguna manera, ¿no? Porque estamos encerrados en nosotros mismos. Estamos encerrados en que la iglesia adventista tiene la fe absoluta. Estamos encerrados en que la iglesia tiene la verdad y nada más que la verdad y los demás no me importan. Yo creo que esa no es la actitud, porque nosotros debemos abordar otras fes, debemos proponer justamente cursos, capacitaciones, debemos invitar a personas expertas, a sociólogos, a politólogos, podemos invitar inclusive a filósofos, podemos invitar a todo, en la iglesia tenemos profesionales de todo tipo. ¿Por qué no somos abiertos a ese diálogo y podemos hacer de la comunidad adventista o de la iglesia adventista algo mucho más incluyente? Aquí propongo lo que me gusta de ti como persona musulmana. Si usted mira el anterior, es lo que me gusta de tu fe. Tu fe, ¿qué me puede aportar a mí? Pero también el verlo como persona, o sea, como persona musulmana, esto es lo que me gusta de ti. Estamos viendo a la persona, al otro, como persona. Entonces muchas veces vulneramos sus derechos, muchas veces maltratamos a esa persona porque no nos tomamos a la tarea de verlo como persona, como ser humano. Vamos avanzando al siguiente punto y es otro aspecto de la fe pasiva y yo le denomino los pollos de engorde y después qué. Este punto es muy interesante porque nosotros estamos teniendo una situación delicada y es que estamos comiendo mucho para nosotros, estamos absorbiendo mucha información, pero parcializada. Es decir, estamos teniendo lo que yo le llamo aquí, infoxicación. Estamos infoxicados de tanta historia de Jonás, estamos infoxicados con tanto de lo mismo. Y lo vemos y abordamos la historia de Jonás de 40,000 perspectivas diferentes y abordamos la historia de José de 40,000 posibles posibilidades y ya, hombre, ya me la sé, yo ya me sé esa historia, ¿qué sigue? ¿No?
Entonces, miren, nosotros no estamos avanzando intelectualmente en la forma en cómo estamos abordando la fe, ¿sí? Estamos escuchando 1000 veces el mismo sermón y debemos hacer un movimiento, hermanos, si es necesario, que diga, ya, paren, ¿qué sigue? ¿Qué hay que avanzar? ¿A dónde hay que avanzar? ¿No? Sabemos ya lo suficiente para sobrevivir, ahora, bueno, avancemos en el espectro del conocimiento, ¿no? O sea, si yo conozco ciertos temas, ya me lo sé, yo ya me sé, hermanos, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, yo ya me sé la profecía de Daniel 2, yo ya me sé las profecías al pie de la letra, al dedillo, por delante y por detrás, y ahora, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Eso es lo que nosotros debemos avanzar, ¿no? No infoxicarnos tanto en unos temas que giran, estamos siendo muy circunlocuentes con lo mismo y estamos ignorando problemas sociales que nos atañen en la actualidad, como el aborto. Estamos ignorando la eutanasia, estamos ignorando la pedofilia, estamos ignorando la contaminación ambiental y como cristianos debemos abordar esos temas y hacer propuestas sociales porque vivimos en el mundo y estamos en el mundo y debemos hacer propuestas desde esas perspectivas también. ¿Ok? Entonces, eso me parece fundamental que nosotros también lo tengamos en cuenta. Sigamos con esta otra problemática y es que no hay nadie más que los adventistas y yo creo que esto también es cierto. Y nosotros estamos teniendo un problema y es el problema del orgullo y la vanagloria espiritual, ¿no? Y aquí nosotros pensamos de que no hay nadie más que los adventistas y los adventistas tienen la verdad absoluta y no le estamos dando paso a otras realidades y aquí estamos teniendo una autosuficiencia en las doctrinas a tal punto que maltratamos a los de otras fes, a tal punto de que maltratamos a los demás, no estamos abiertos al diálogo justamente porque somos intransigentes, así de sencillos. Somos implacables al abordar otras denominaciones, somos implacables porque estamos volviéndonos muy religiosos y no estamos siendo religiosos prácticos en el buen sentido de la palabra. Vamos avanzando en el último punto de nuestro tema y es las creencias pasivas. Las mismas historias de siempre, ya lo había dicho. Yo no sé si ustedes cuántas veces han escuchado la historia de José, cuántas veces han escuchado las parábolas, cuántas veces han escuchado la predicación del hijo pródigo. Hombre, sinceramente yo no sé si ustedes no se cansan de escuchar siempre lo mismo. ¿Y cuándo fue la última vez que escuchamos una propuesta para ir a abordar a una prostituta? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un tema para abordar a la drogadicción? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un tema para abordar problemas de feminismo, por ejemplo, y cómo abordarlo como cristiano? Eso es lo que necesitamos. Entonces, yo propongo hacer dos grupos en la iglesia. Un grupo de los nuevos conversos, ¿ok? De los que necesitan un adoctrinamiento, porque sí necesitan entender el sábado, las doctrinas, la verdad de la ley, etcétera. Pero también necesitamos un grupo de los experimentados, les llamo yo, un grupo de los experimentados para no escuchar lo mismo de siempre, por favor. Entonces, yo creo que es algo que nosotros como iglesia podemos hacer, ese tipo de movimientos, de promover ese tipo de capacitaciones. La Universidad de Montemorelos, por ejemplo, tiene un instituto de investigación científica donde está abordando la biología desde el creacionismo y está llamando a todos los biólogos adventistas y está haciendo charlas sobre creacionismo adventista. Eso me parece maravilloso. De arqueología, está abriendo el radar sobre sociología, sobre cómo debemos nosotros como cristianos abordar los problemas políticos.
Yo no estoy hablando de que nos volvamos políticos, ¿no? Pero sí conocer algo de derecho para que no vulneren nuestros derechos, para que nosotros podamos hacer propuestas inteligentes desde lo social. Entonces, ese es lo que yo digo. Por ejemplo, hacer esos dos grupos en la iglesia sería maravilloso, como la escuela sabática, donde tenemos un grupo de los nuevos conversos, donde a esos nuevos conversos se les enseña sobre la verdad del sábado, sobre las doctrinas, pero los que ya sabemos eso de memoria, pues hombre, hagamos un curso de capacitación o un curso aparte de experimentados donde tengamos cursos de creacionismo, cursos de biología, cursos de derecho, cursos cristocéntricos, claro, está siempre enfocados por la fe, siempre evocados por el pro y el beneficio de lo social, ¿no? Y tenemos otra propuesta que es educar en temas que sean más abarcantes, que no sean solamente proféticos o que no sean solamente metafísicos. Cuando me refiero a metafísicos es que lo que es más allá de lo físico, es decir, lo espiritual, donde a veces nos pegamos unas elevadas en el cielo, nos pegamos unas elevadas arrobadoras en la metafísica, que a veces se nos olvida el pobre, que a veces se nos olvida el drogadicto, que a veces se nos olvida el huérfano. Entonces es eso donde yo digo que debemos educar, hermanos, en temas sociales, ¿ok? Entonces aquí educar en el uso de la razón también es muy importante. Educar en temas sociales, educar en temas de jurisprudencia, en ciencias naturales como lo está haciendo la Universidad de Montemorelo, etc. Les propongo 5 vías del conocimiento que ustedes deben tener siempre en cuenta como cristianos. Es decir, yo entiendo que debemos abordar el tema espiritual, sí, y que nosotros somos esas salvaguardas y oráculos de la verdad, sí, pero estamos en el mundo, hay problemas sociales que tenemos que abordar. Esas vías del conocimiento son las que les propongo. Tenemos la metafísica, ojo, cuando me refiero a metafísica no es esa ciencia espiritista, ocultista, no. Metafísica originalmente significa ontología y la palabra metafísica, meta significa más allá y física, físico, más allá de lo físico, es decir, todo lo espiritual, todos esos temas de Dios. Es importante abarcar temas de Dios, sí. Es importante estudiar espíritu de profecía, sí. Es importante estudiar la Biblia, sí. Pero también debemos educarnos en la lógica. Debemos educarnos en la razón. Debemos educarnos en la mente, en saber pensar. Por ejemplo, ¿cómo abordamos a un ateo? ¿Cómo abordamos a esas personas que son tan racionales? ¿Cómo abordamos a un biólogo? ¿Cómo abordamos a un químico? Es ese tipo, o sea, no es solamente abarcar la fe y la fe toda desde el punto de vista de la religiosidad y los que no lo son, los que son racionales. La fe y la razón son dos herramientas poderosas que el cristiano debe tener a su alcance para que podamos abordar más, ser más abarcantes en el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde nosotros podemos educarle el pensamiento, educar la lógica, educar la forma en cómo razonamos. Tenemos también la forma en la moral. La educación en ética y en moral es muy importante. La moral, la forma en cómo nosotros nos comportamos con el mundo, con nosotros mismos, y también ser conscientes de las artes y las técnicas. Miren, yo me quedo aterrado. Antes, en la época medieval, los filósofos eran matemáticos, eran físicos, eran químicos, biólogos, geómetras y filósofos. ¿Okay? Tenían una sensibilidad, y teólogos además, tenían una sensibilidad de la totalidad por abarcar el conocimiento. Hay 3 cosas que no podemos ignorar como cristianos: el mundo, el hombre y Dios. Y nosotros nos quedamos en Dios. Y nosotros nos quedamos solamente en leer las historias de siempre. ¿No? ¿Y el mundo dónde queda? ¿Y el hombre dónde queda y sus problemas? Bueno, vamos a continuar con estos otros 3 tópicos
Y es justamente entender esa realidad toda, no solo la metafísica. La realidad se abarca toda, ¿no? Como lo tenemos en la historia de Tales de Mileto, ¿no? Es entender la relación del hombre, la naturaleza y el mundo. Es entender que somos seres sociales que se comprometen con los problemas sociales de la actualidad. Finalmente, quiero hablar sobre el mismo formato de siempre, el mismo formato de siempre, ¿no? Tenemos la misma adoración, tenemos una fe pasiva, tenemos un conocimiento parcializado de la realidad. Debemos proponer compromisos sociales en el cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, los cristianos deberíamos, por ejemplo, hacer propuestas de cuidar el planeta, de hacer recolecciones, reciclajes. Por ejemplo, nosotros como cristianos deberíamos hacer propuestas sociales donde haya equidad de derechos. ¿Quién mejor que los cristianos deberían proponer, por ejemplo, temas de actualidad sobre la biología para ver si algún día acabamos con la teoría de la evolución? Si no es el cristiano, entonces ¿quién? La la Universidad de Montemorelos tiene Instituto de Geociencia y está desarrollando y trabajando fuertemente con arqueología para debatir y rebatir las teorías darwinistas. Nosotros estamos tan pasivos que no estamos haciendo propuestas desde nuestros campos profesionales y sociales para cambiar la sociedad. ¿Sí? Exactamente, dice mi esposa que somos creacionistas y ni siquiera sabemos por qué. Entonces, ¿dónde está la razón? La fe y la razón deben trabajar de la mano. Entonces, ahí yo propongo el cuidado de la tierra, acciones para mitigar el calentamiento global. ¿Qué actividad? ¿Cuándo fue la última vez como cristianos que hicimos una campaña sobre la mitigación del calentamiento global? ¿Se fijan que no es mucha las estadísticas que tenemos al respecto? Proponer compromisos sociales con el cuidado del hombre, el cuidado de los valores, promover la ética, promover la moral, proponer compromisos sociales en el cuidado del mundo, promover soluciones a la eutanasia, promover soluciones al aborto, promover soluciones a la violencia social. Muy bien. Como conclusión al tema, el cristiano debe experimentar en su fe y en su vida cristiana un verdadero reavivamiento, un sentimiento de adoración vibrante y eléctrica, una adoración viva, hermanos, por el amor de Dios. Promovamos estos movimientos, donde podamos irnos a un concierto adventista y apoyémosle la boleta al hermano. Apoyemos ese concierto y cantemos y lloremos y compunjámonos y alzamos las manos, que eso no es satánico. ¿Quién dijo eso, hombre? ¿Quién dijo que alzar las manos y cerrar los ojos y compungirse y llorar en un concierto adventista es pecado? ¿Por qué no hacemos ese tipo de adoración adventista? ¿Por qué no hacemos no le metemos ese enchufazo de energía al joven? ¿Por qué no pedimos el Espíritu Santo de una manera de avivamiento? No más pasividad. Entonces aquí la forma pasiva en cómo adoramos nos está envejeciendo prematuramente. El cristiano, en especial el joven, necesita adorar de manera categórica, cantando, adorando. Se deben promover conciertos activos donde todos participen, donde todos canten, donde todos alaben, donde alcen las manos, donde se compunjan, se encuentren con Jesús, se humillen y tengan un reavivamiento con poder. Por otro lado, dijimos y hablamos que esta fe pasiva, por el contrario, donde hay fe pasiva, está abundando el dogmatismo, está abundando el prejuicio. Tenemos hermanos muy fanáticos que están destruyendo a otros hermanos. No se tiene claro lo que es la creencia, la fe y el uso metódico de la razón. Y en lugar de eso estamos desarrollando fanatismo a diestra y siniestra, estamos desarrollando oscurantismo. Hermanos, estamos volviendo a la iglesia una
ancianita de 120 años. Con todo respeto si tenemos ancianos de 120 años aquí. Debemos lograr una apertura, una reflexión de lo que hacemos y lo que sucede, de qué somos responsables, es decir, de educar y educarse. Debemos ser conscientes del pluralismo social, del relativismo, de la multiplicidad de perspectivas, ser respetuoso con el otro, hacer un diálogo con el otro, estar siempre dispuestos a escuchar, a dialogar con otra religión. Existen conflictos de opiniones. Vivimos en un mundo democrático que es imperativo educarnos en aprender en aprender a dar razones, y es lo que no estamos haciendo. Estamos tan metidos en una falsa religiosidad que no estamos educando la razón. Viene un judío, viene un ateo y nos arrastra y nos vuelve ropa de trabajo y nos trapea con nosotros porque no tenemos argumentos para rebatirlos. Viene un biólogo, viene un darwinista y nos trapea y hace lo que sea con el cristiano porque como no estudiamos la realidad, porque como no estudiamos el mundo que nos rodea, sino que estamos escuchando 40 años la historia de Jonás. ¿Y dónde está entonces el paso al cristianismo inteligente, al cristianismo racional, al cristianismo contundente? Debemos aprender a detectar falacias. Este mundo está podrido, está plagado de falacias, falacias de autoridad, falacias, falsos argumentos. Nos están vendiendo ideas, nos están vendiendo falsos sermones, nos están convenciendo de alguna u otra manera. La persuasión abunda en las propagandas, la persuasión abunda en falsos predicadores, la persuasión abunda en el mercado, en la farmacia, en la salud, y nosotros debemos aprender a no dejarnos enredar por falsas falacias. La postura del cristiano debe ser con pretensión de totalidad, y vámonos con todo hoy, pero mi mensaje de hoy es, hermanos, tengamos la pretensión de totalidad. ¿Qué significa eso? Saber por saber, como decía el filósofo Aristóteles, saber por saber, un saber desinteresado por la verdad. La verdad se abarca toda, no una porción, no solo el Nuevo Testamento, no solo Apocalipsis o Daniel, ya no más Daniel, hermanos. En cierto sentido, me estoy refiriendo dentro de un contexto prudente. Ya, usted ya se sabe, a menos que no se lo sepa, ¿no? Pero ¿cómo está evolucionando? ¿Cómo está avanzando? ¿Cómo está aplicando ese conocimiento? Estamos tan absortos mirando la profecía de Daniel 2 como Tales de Mileto, mirando hacia el cielo, que no estamos mirando la realidad de nuestras narices. Esto nos permite tener una visión más completa, abarcar la realidad toda, ver la biología, ver la metafísica, ver la física, ver la biología, la problemática social en la que vivimos. La sociedad, hermanos, la sociedad nos requiere, nos demanda soluciones, nos demanda cristianos con visión completa de la realidad, donde se den soluciones de temas de actualidad. No quedarnos en la religiosidad, sino en una religión práctica, en una religión que actúa, una religión que se compromete con el otro. Además de lo expuesto, no se debe ignorar tampoco los valores éticos, los valores morales, del cual debe ser un compromiso social. ¿Qué soluciones podemos brindar ante la inmoralidad de la inmoralidad social, ¿no? ¿Qué soluciones estoy brindando o aportando el cristiano, como el aborto, como la adopción gay? Ponga usted a hablar un cristiano sobre la adopción gay, no tiene ni idea qué decir, eso es pecado y Satanás se los va a llevar, y punto. Pero ¿dónde está ese razonamiento metódico? ¿Dónde está ese diálogo? No intransigente. Es que yo digo la verdad, es que en la palabra de Dios dice que se quemarán todos los que sean gays. Pero un momentico,
esa no es la forma en cómo se aborda la realidad. Esa no es la forma en cómo se dialoga mayéuticamente. ¿Dónde están las propuestas del cristiano sobre la drogadicción? Entonces que lo hagan los psicólogos. Entonces que lo hagan los sociólogos ateos. Entonces que la propuesta sobre el feminismo que lo haga el que estudió en la Javeriana o en los Andes que no tiene ni idea de la fe. Es el cristiano el que debe proponer estas soluciones desde un punto de vista cristiano, no el ateo, no el presbítero, no el metodista, no el pentecostal, el adventista por la verdad que tenemos. ¿Dónde están nuestras propuestas sobre el maltrato infantil? ¿Dónde están nuestras propuestas sobre la pedofilia, sobre la delincuencia? ¿Dónde están nuestras propuestas sobre el abuso contra las mujeres, sobre la identidad de género? ¿Cómo reclamar frente a la injusticia? Un cristiano, ¿por qué no se hace responsable de los problemas sociales si estamos en el mundo? Y Jesús nos dice, no lo ruego que los quites del mundo. O sea que tenemos que afrontarlo. Claro, hasta cuando Cristo venga debemos afrontarlo, pero que los apartes del mal. O sea, vivimos en el mundo, pero tenemos que vivir en él y eso sí, no caer en el mal. ¿Qué tanto sabemos de leyes para defender nuestros derechos y de los demás? ¿Sí ven? ¿Dónde está esa defensa sobre la radicalidad política, sobre esos dementes, sobre esa educación social? Esos radicales políticos que se inmolan y se explotan con todo y un avión. ¿Dónde están nuestras ideas cristianas al respecto? Y finalmente, y este es el punto de la cereza del pastel, finalmente, ¿cuán abiertos estamos a la comunicación, a la conversación, al exponer nuestras opiniones franca y abiertamente, en saberlas interpretar, en opiniones respetuosas, no siendo obstinados? Recordemos que podemos tener una pretensión de totalidad y sin embargo nunca alcanzarla. Todos estamos persiguiéndola. No se habla desde la postura de la pretensión egoísta, no estoy hablando de esa pretensión, de una postura totalitaria de la verdad, no, sino en la construcción mutua de la verdad. Pablo era filósofo y era cristiano. Pablo estuvo en el Partenón de Atenas, estuvo hablando con estoicos, con filósofos tremendos. ¿Y cómo hizo para persuadirlos y bautizar a muchos filósofos? Está en Hechos 17. La filosofía, hermanos, cristiana puede ir de la mano. Podemos ser filósofos y cristianos muy intelectuales y que persiguen ideales sociales en pro de la verdad. Y finalmente los animo para que siempre perdure el diálogo y el método socrático, la mayéutica. Termino con esta. ¿Saben qué es mayéutica? Sócrates tenía una mamá. La mamá era partera, o sea que antes no habían doctores, sino que las parteras pues son las que recibían los bebés de las embarazaditas, ¿no? Sócrates se inspiró en su mamá, que se llamaba Maya, su mamá se llamaba Maya, y de allí salió el método mayéutico. La mayéutica es el arte de parir nuevas ideas, en pocas palabras. Y la mayéutica es el arte de preguntar y de dialogar con el otro. No hay nada más interesante que hablar con personas inteligentes. No hay nada más entretenido que escuchar y dialogar con el otro y parir ideas entre todos. La verdad se construye mutuamente. Ni usted ni yo la tenemos. Debemos buscarla, perseguirla y abrazarla. Tenemos una verdad maravillosa, por supuesto. La verdad es Jesucristo, por supuesto. Pero la forma en cómo se aborda
no la tiene nadie. Se persigue, se dialoga, se enseña. Que Dios los bendiga y espero que esta reflexión nos haga pensar sobre la manera en cómo estamos viviendo nuestra fe, nuestras creencias y nuestra adoración. Dios los bendiga y gracias por estar en esta charla y que no sea la última vez que me invitan y que podamos seguir construyendo entre todos. Voy a invitarlos para que oremos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser reformadores de la Iglesia Adventista, ¿por qué no? La reforma, hermanos, no se hace saliéndose de la iglesia. Los verdaderos reformadores no salieron corriendo y dejaron tirada su patria. Si usted se pone a pensar, Simón Bolívar, al ver tantos problemas en esta tierra, no dijo, uy, no, yo me abro del parche, yo me voy de aquí, esto está tan emproblemado que me voy. Es enfrentando la situación. Es viendo los problemas de la iglesia, cómo debemos buscar reformas, no saliéndonos, no seamos traidores de la patria adventista, sino que es dentro de esta misma patria donde formulamos propuestas reformadoras. Apoyemos, hermanos, el talento adventista, apoyemos lo nuestro, compremos local. Ustedes son profesionales, hermanos, en diferentes ramos. Yo sé que aquí hay psicólogos, hay físicos, hay matemáticos. Ustedes pueden ser matemáticos cristianos y proponer ideas que abarquen la totalidad y van a ver qué cambios va a haber en la iglesia adventista. Vamos a adorar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer reformas verdaderas en la iglesia. Oremos. Amantísimo Dios, estamos teniendo una fe pasiva aterradora, creencias pasivas aterradoras. Estamos teniendo una forma tan pasiva que estamos envejecidos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a abarcar la totalidad de las cosas. Ayúdanos a aterrizar, a poner los pies en la tierra. De no dejar poner tanto la vista en el cielo. Queremos verte, Señor, claro que sí. Queremos que vengas pronto por nosotros, claro que sí. Pero también nos dejaste en este mundo. Ayúdanos, Señor, a no caer en el hueco como cayó Tales por estar mirando tanto en el cielo y ignorando lo de la tierra. Hay personas que nos necesitan. Hay comunidades que nos necesitan. Necesitan propuestas, necesitan ideas, necesitan amigos, y esos somos los cristianos. Si no somos nosotros, ¿quién más? Si no es un adventista biólogo, ¿quién más entonces? Si no es un adventista matemático, entonces ¿quién va a hacer las propuestas sociales? Si no es un adventista abogado, entonces ¿quién va a hacer las propuestas sociales? Ayúdanos, Señor, a orientar nuestras creencias y a ensanchar nuestros conocimientos, a evolucionar como adventistas, a proponer nuevas teorías, nuevas doctrinas que beneficien a la comunidad. Gracias, Señor, por este maravilloso mensaje y bendice a todos los hermanos de la iglesia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga y me los proteja. Y como dice por allí la sabiduría popular, que la sabiduría los acompañe.